Darien Langston se arregló el impecable peinado de su cabello oscuro y suspiró con cansancio. El reloj de la pared de la clínica marcaba las 5:30. La jornada laboral en la clínica dental Elk Grove Dental estaba llegando a su fin. Apagó el ordenador y empezó a recoger su bolso cuando el Dr. Brooks se detuvo junto a su mostrador. «Hoy estás distraída, Darien. ¿Todo bien?» «Sí, solo estoy cansada», sonrió ella. «Simón volvió ayer pasada de medianoche. Dice que se retrasó en el taller». El Dr. Brooks asintió con comprensión. «Quizá tenga mucho trabajo, aunque mi coche lleva ya 4 días allí y él sigue prometiendo que mañana lo arreglará». Darien frunció los labios. Otra mentira de su marido. Por alguna razón, ese pequeño detalle le dolía más que la mirada ausente de Simón por las mañanas y sus constantes excusas para no pasar tiempo con ella los fines de semana. «Hasta mañana», se despidió y salió al aparcamiento. Al sentarse en el coche, Darien vio a Winifred Holt, la nueva enfermera que había llegado a la clínica hacía 3 meses. Alta, con el pelo pelirrojo recogido en un moño descuidado, hablaba por teléfono con la cabeza echada hacia atrás, riendo. Durante las pausas para comer, solía hablar de sus citas con diferentes hombres, pero por alguna razón, en ese momento, Darien no podía quitarse de la cabeza una desagradable sensación al ver el rostro radiante de su compañera. La casa estaba vacía y en silencio. Simon se había vuelto a retrasar. Darien calentó las sobras de la lasaña del día anterior y se sentó frente al televisor. 5 años de matrimonio y, en los últimos meses, eran como 2 extraños. No habían tenido hijos. Primero ahorraron para comprar una casa, luego para reformarla y ahora ni siquiera sabía si tenían futuro. El teléfono de Simón, que había dejado sobre la mesita, vibró. Darien no quería mirarlo, nunca lo hacía, lo consideraba una invasión de la intimidad, pero algo la empujó a coger el aparato. La pantalla mostró el nombre del remitente, Vinnie. «No puedo esperar a que llegue mañana por la noche. Te echo de menos», decía el mensaje. Darien sintió un nudo en la garganta. Vinnie. ¿El diminutivo de Winifred? No, demasiado obvio. Una coincidencia. A las 9 en punto se abrió la puerta de entrada. Simon entró oliendo a aceite de motor y a perfume ajeno. «Lo siento, me he retrasado», dijo inclinándose para besarla en la mejilla, pero Darien se apartó. «El Dr. Brooks ha dicho que su coche lleva 4 días en su taller», dijo ella con voz tranquila. «Pero ayer dijiste que te habías retrasado precisamente por su coche». Simón se quedó paralizado. Luego esbozó una sonrisa forzada. «Me confundí de clientes. Solo somos 3 mecánicos y hay muchos coches». «¿Y quién es Vinnie?» Su rostro cambió por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Una clienta, una anciana con un Ford del 90, exigente, siempre está escribiendo». Darien se limitó a asentir. Otra mentira. «Me voy a duchar», dijo Simon, y desapareció en el cuarto de baño. Una vez sola, Darien abrió el armario, sacó 2 tazas y una botella de vino. Quizás deberían hablar claro. Le temblaban los dedos mientras servía el líquido rojo. Simón salió de la ducha renovado, con el pelo oscuro y húmedo. A sus 35 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, con manos fuertes y ojos oscuros que en otro tiempo la habían mirado con adoración. «¿Vino?», preguntó sorprendido. «¿Ha pasado algo?» «No», respondió ella con una sonrisa forzada. «Solo pensé que hacía tiempo que no hablábamos». Él tomó la taza y bebió con torpeza. «¿De qué quieres hablar?» «De nosotros, de lo que está pasando, Simon». «¿Qué está pasando?». Se tensó. «Nos estamos distanciando. Siempre llegas tarde, casi no hablamos». «Darien, estás exagerando. Solo tengo mucho trabajo». «Y esa es la única razón». La miró directamente a los ojos. «La única». Darien asintió. Quizás realmente estaba inventando problemas donde no lo sabía.
Pero el mensaje de Winnie no le daba paz. Esa noche se acostaron dando la espalda el uno al otro, como habían hecho las semanas anteriores. El viernes, Darien estaba almorzando en la sala de descanso cuando oyó la voz de Winifred detrás de ella. «Es tan atento. Ayer me envió flores a casa. Dice que está prácticamente divorciado de su mujer, que solo viven juntos por costumbre». Darien se quedó paralizada con el tenedor en la mano. «¿Cómo se llama?», preguntó la otra enfermera. «No te lo diré», rió Winifred. «Es un hombre famoso en nuestro pequeño pueblo. Seguro que lo conoces». «¿De verdad se va a divorciar de ella?». «Por supuesto. Dice que le he dado una nueva vida, que le entiendo como nadie». Darien se levantó en silencio y se marchó sin terminar su ensalada. Ese día se fue temprano del trabajo por primera vez, alegando que tenía migraña. En casa, abrió el ordenador y revisó la cuenta bancaria que compartían. 4 días antes, Simone había gastado $60 en una floristería. A ella no le había regalado flores. Durante las 2 semanas siguientes, Darien estuvo observando. Simone empezaba a quedarse hasta más tarde en el trabajo. A veces llamaba al taller y la secretaria le decía que ya se había ido. Winifred estaba radiante en el trabajo. A menudo se aislaba con el teléfono y sonreía misteriosamente. Una noche, Simon llegó a casa pálido y preocupado. «¿Ha pasado algo?», le preguntó Darien. «No», respondió él desviando la mirada. «Solo me siento mal. Tengo un dolor en la parte baja del abdomen». «¿Desde cuándo?». «Desde hace unos días». Ella notó que él hacía una mueca de dolor al sentarse en el sofá. «Simone, tienes que ir al médico». «¿Se me pasará?». «¿Y si no? Podría ser algo grave». Al día siguiente, el dolor se intensificó, y Darien insistió en que fuera al médico. En la clínica, el doctor Meyers examinó a Simone y le pidió que se hiciera unos análisis. «Sospecho que se trata de una epididimitis, pero hay que descartar otras causas», explicó. «Quizás sea consecuencia de una infección previa». Simone parecía desconcertado. «¿Qué infección? ¿Ha tenido paperas de adulto?». «Sí, hace un par de meses, pero es una enfermedad infantil. Pensé que no era nada grave». El doctor Meyers frunció el ceño. «En hombres adultos, las complicaciones pueden ser graves. Tenemos que comprobar si ha afectado». No terminó la frase, pero Darien lo entendió. Quería apoyar a su marido, pero algo dentro de ella se lo impedía. Se quedó sentada en silencio mientras le sacaban sangre y le hacían otras pruebas. 3 días después, los resultados estaban listos. Darien fue a la clínica a recogerlos. Simon estaba en el trabajo. El doctor Meyers le entregó el sobre personalmente. «S.R.A. Langston, me temo que las noticias no son muy buenas. Su marido ha sufrido una orquitis como complicación de la paperas. Se trata de una inflamación de los testículos que, en su caso, ha provocado una disminución significativa de la fertilidad. De hecho, no tiene espermatozoides en el semen. Esta afección se denomina azoospermia». Darien sintió que la habitación daba vueltas. «¿Es estéril?». «Según los resultados de los análisis, sí. Existen métodos de tratamiento, pero las posibilidades son escasas. En cualquier caso, debe venir a la consulta para que discutamos las opciones». De camino a casa, Darien intentó asimilar la información. Azoospermia. Su marido no podía tener hijos. Eso significaba que, si Winifred estaba realmente embarazada, el niño no era de Simon. Pero debía decírselo. Una parte de ella quería contárselo todo inmediatamente, advertirle. Otra parte, la que leía los mensajes de otras personas en su teléfono y sentía el olor de perfumes ajenos en su ropa, quería esperar. Por la noche, Simon volvió a llegar tarde. Ella guardó los resultados de los análisis en su escritorio. Algo le decía que esperara para tener esa conversación, que siguiera observando, dejar que los acontecimientos siguieran su curso. En el trabajo, Winifred se volvió aún más animada.
A menudo se llevaba la mano al vientre y sonreía misteriosamente cuando sus compañeros le preguntaban por su estado de ánimo. Una vez, Darien escuchó por casualidad su conversación con el médico jefe. Sí, doctor Brooks, es posible que dentro de unos meses necesite una baja por maternidad, dijo Winifred. Aún no es oficial, pero quería avisarle con antelación. El doctor Brooks la felicitó y Winifred se iluminó, mirando a su alrededor como si esperara que la oyeran. Esa noche, al llegar a casa, Darien volvió a sacar los resultados del examen de Simon. ¿Había alguna posibilidad de que el diagnóstico fuera erróneo? Llamó al doctor Myers y le hizo esa pregunta. La probabilidad de error es mínima, señora Langston. Hemos realizado un análisis minucioso. Si desea una segunda opinión, puedo recomendarle un urólogo. Ella le dio las gracias y colgó, así que no había casi ninguna posibilidad. ¿Y si Winifred estaba realmente embarazada? Darien volvió a guardar los papeles en el escritorio y decidió esperar el momento oportuno. Una semana después, la clínica anunció una fiesta para celebrar su 5º aniversario. Todos los empleados podían traer a sus parejas. Winifred, que estaba junto a Darien cuando se anunció la noticia, sonrió de forma extraña. «Será divertido», dijo. «Muy divertido». Algo en su voz hizo que Darien se pusiera en guardia. Esa misma noche le preguntó a Simon: «Dentro de 2 semanas hay una fiesta en la clínica. ¿Quieres venir conmigo?» Simon dudó claramente. «No sé, puede que tenga trabajo. ¿El sábado por la noche?» Darien arqueó una ceja. «Creía que cerrabas a las 5. A veces nos quedamos hasta más tarde con reformas importantes». «Es importante para mí, Simon. Estarán todos con sus parejas». Él aceptó a regañadientes. Esa noche, tumbada en la cama sin poder dormir, Darien sintió que el corazón le latía con fuerza. Algo iba a pasar en esa fiesta, lo sabía, y tenía que prepararse. Una semana antes de la fiesta, Darien notó un cambio en el comportamiento de Winifred. La enfermera pelirroja parecía brillar por dentro, miraba más a menudo de lo habitual hacia la puerta de la clínica, como si esperara a alguien, y escribía constantemente a alguien, escondiéndose en el baño o en las oficinas vacías. El jueves, durante la pausa para el almuerzo, Darien, al pasar por la sala de descanso, oyó la voz agitada de Winifred. «No puedo seguir así, Simon. Es demasiado duro verte a escondidas, fingir que apenas nos conocemos». Darien se quedó paralizada en la puerta entreabierta, sintiendo cómo le latía la sangre en las sienes. «Ten un poco de paciencia», dijo Simon con voz tensa. «Ya te dije que era complicado». «¿Complicado?», exclamó Winifred, alzando la voz. «Me prometiste que la dejarías hace un mes, y seguimos escondiéndonos. Cállate. Nos pueden oír. Solo estoy buscando el momento adecuado. Si no lo encuentras antes de la fiesta de la empresa, lo crearé yo misma». Darien se apartó silenciosamente de la puerta. Así que eran Simon y Winifred. Aunque lo sospechaba desde hacía tiempo, oírlo confirmado fue más doloroso de lo que esperaba. Pero ¿qué se traía entre manos esa mujer? ¿Qué Morgie iba a crear? Durante el resto del día, Darien trabajó en piloto automático, sin prestar atención a los pacientes. Por la noche, cuando Simon le dijo que tenía otro retraso en el trabajo, ella se limitó a asentir. Una vez sola, Darien abrió una botella de vino y se bebió una copa de un trago. Luego, armándose de valor, cogió el teléfono y llamó a Maggie, su hermana mayor, que vivía en la ciudad vecina. «Simon tiene una aventura con una de mis compañeras de trabajo», dijo en lugar de saludar. «Dios mío, cariño, ¿estás segura?» «Hoy los he oído hablar. Ella amenaza con montar una escena en la fiesta de la empresa». Maggie suspiró profundamente. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Darien con sinceridad. «Por un lado, quiero montar un escándalo. Por otro, tengo algo contra Simon. Información que puede cambiarlo todo.
Le contó a su hermana que su marido era estéril y que sospechaba de Winifred. «Espera», dijo Maggie, haciendo una pausa. «¿Crees que esa mujer está embarazada y quiere anunciarlo en la fiesta? Tiene todos los síntomas. No deja de tocarse la barriga. Ha hablado con el médico jefe sobre una posible baja por maternidad. Y está claro que está preparando alguna bomba para la fiesta de la empresa. ¿Y estás segura de que el niño no es de Simon? El médico dice que las posibilidades son mínimas. Después del sarampión, prácticamente no le quedan espermatozoides sanos. Entonces, o está embarazada de otro, o no está embarazada y está fingiendo. Darien negó con la cabeza. Yo trabajo con ella. He visto indicios. Casi no ha tomado café en las últimas semanas, aunque antes no podía vivir sin él. Va al baño con frecuencia. Y esa mano sobre el vientre, ¿qué vas a hacer? Creo que esperaré a la fiesta de empresa. Llevaré los resultados de las pruebas de Simon. Si realmente monta una escena, bueno, estaré preparada. Después de hablar con su hermana, Darien sintió una extraña tranquilidad. Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Ya no era una víctima, ahora se preparaba para contraatacar. Al día siguiente, Darien se quedó a propósito en la clínica para observar a Winifred. Notó que salió varias veces al aparcamiento, hablando por teléfono y gesticulando nerviosamente. Después de una de esas conversaciones, Winifred regresó con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Va todo bien?», preguntó Darien, esforzándose porque su voz sonara sinceramente preocupada. Winifred se estremeció. «Sí, solo son problemas personales. Si necesitas hablar...». «No, gracias». Winifred esbozó una sonrisa forzada. «Es solo que algunos hombres no están preparados para asumir responsabilidades, ¿entiendes?». Darien asintió, aunque por dentro se sintió constreñida. ¿Así que Simon está tratando de eludir sus responsabilidades? ¿O se trata de otra persona? Pero a veces hay que darles un empujoncito, continuó Winifred en un tono extraño. Creer una situación de la que no puedan escapar. ¿Y cómo piensas hacerlo?, preguntó Darien, tratando de que su pregunta sonara como simple curiosidad. Winifred sonrió enigmáticamente. «Ya lo verás. Todo quedará claro en la fiesta de la empresa». En casa, Simon estaba inusualmente atento. Incluso sugirió pedir pizza y ver una película juntos. Darien aceptó, aunque ahora cada uno de sus toques le provocaba repugnancia. Se sentaron en el sofá, sin tocarse, cada uno en su rincón, y Darien pensaba en lo rápido que se podían destruir 5 años de vida en común. «Sobre la fiesta de la empresa», dijo Simon de repente. «No estoy seguro de poder ir». Darien fingió sorpresa. «¿Por qué? Lo prometiste». «Tenemos mucho trabajo y el jefe me ha pedido que vaya el sábado». «Simon», dijo ella con firmeza, «es importante para mí. Quiero que vayas». Él suspiró y se pasó la mano por el pelo. «Está bien, lo intentaré». «No lo intentes, ve», insistió Darien. «Si no, empezaré a pensar que estás evitando a mis compañeros a propósito». Simon se tensó. «¿Por qué piensas eso?». «Solo pienso en voz alta», se encogió de hombros. «Por cierto, una de las enfermeras, Winifred, pregunta constantemente por ti. ¿La conoces?». Simon tardó demasiado en responder. «No, creo que no. ¿Cómo es?». «Alta, pelirroja, siempre sonriente». «No, no la recuerdo». «Mentira. Otra mentira que le dolió en el corazón. Qué raro. Dijo que te había visto varias veces cuando venías a recogerme». Simon se encogió de hombros con indiferencia demasiado evidente. «Puede ser. No le presto atención». Darien no siguió con el tema, pero mentalmente añadió este episodio a la creciente lista de engaños. 3 días antes de la fiesta de la empresa, Darien encontró en la papelera del teléfono de Simon una conversación con Winifred. Él intentaba convencerla de que no hiciera nada dramático en la fiesta. «No ayudará a nuestra relación», le escribía, «solo lo estropeará todo». «¿Y qué ayudaría?», respondió Winifred.
Prometiste dejarla. Ya han pasado 3 meses y sigues poniendo excusas. Te quiero, lo sabes, escribió Simon. Y por supuesto, también quiero al bebé. Solo dame tiempo para hacer las cosas bien. El niño. Así que Winifred le había dicho que estaba embarazada, y él se había creído que el niño era suyo. La ironía de la situación casi hizo reír a Darien entre lágrimas. Casi. La noche antes de la fiesta de la empresa, Darien se pasó por un salón de belleza. Se peinó, se hizo la manicura y eligió un vestido azul oscuro que resaltaba su figura. Simon silbó con sorpresa al verla. ¿Tan formal? Es el 5º aniversario de la clínica. Todos irán elegantes, respondió Darien encogiéndose de hombros. Por cierto, ¿no te olvidaste de que mañana tenemos que estar allí a las 6? Sí, lo sé, respondió él, apartando la mirada. Escucha, Darry, tenemos que hablar. El corazón de Darien dio un vuelco. ¿Acaso había decidido declararse? ¿Sobre qué? Simon abrió la boca, pero en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y palideció. Tengo que contestar, murmuró y salió al patio trasero. A través de la ventana, Darien lo vio gesticular emocionado, claramente discutiendo con alguien. Cuando regresó, su rostro estaba sombrío. Lo siento, era del trabajo. ¿Qué decías? Tú querías hablar, le recordó Darien. Ah, sí. Solo quería decir que últimamente no he sido el mejor marido. He trabajado mucho y te he prestado poca atención. ¿Y? Y voy a intentar mejorar, dijo, abriendo los brazos en señal de tregua. Darien lo miró y pensó en lo fácil que le había resultado antes creer cada una de sus palabras. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había empezado a verla como un obstáculo en lugar de como su compañera? Claro, dijo ella con una sonrisa forzada. Empezaremos mañana por la noche. La mañana del día de la fiesta de la empresa, Darien se despertó con un plan de acción claro. Mientras Simon se duchaba, abrió su escritorio y sacó el sobre con los resultados de su examen. Volvió a leer el diagnóstico. Azoospermia como consecuencia de una orquitis bilateral tras una epidemia de parotiditis, paperas. Simon no sabía nada de los resultados. Cuando el médico llamó para informar de que los análisis estaban listos, Darien cogió el teléfono y dijo que su marido estaba ocupado. Ella misma recogió el sobre y lo escondió, decidiendo esperar el momento adecuado para hablar. Y ese momento se acercaba. Darien encendió la impresora y hizo una copia del informe médico. Dejó el original en el escritorio, por si lo necesitaba más tarde para hablar con Simon. Dobló cuidadosamente la copia y la guardó en un sobre nuevo que sacó de un paquete de papel de oficina. Estaba de pie con el sobre en las manos cuando Simon entró en el dormitorio envuelto en una toalla. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el sobre con la cabeza. Documentos del trabajo, mintió Darien con una facilidad que la sorprendió a sí misma. Tengo que entregárselos hoy al médico jefe. Simon asintió sin mostrar interés y empezó a vestirse. Darien miró su espalda y pensó en cuántas veces había abrazado a otra mujer en los últimos meses mientras le decía que tenía que trabajar hasta tarde. Dejó el sobre en el tocador y empezó a prepararse. Un vestido de noche, zapatos de tacón, pendientes de perlas, un regalo de Simon por su 3er aniversario de boda. Entonces aún eran felices, o eso le parecía a ella. «Estás guapísima», dijo Simon cuando ella terminó de maquillarse. «Gracias», respondió Darien mirando su reflejo en el espejo. Alto, guapo, con un traje oscuro y una camisa azul. Las mujeres siempre se quedaban mirándolo. «Tú también estás muy guapo». Cogió el sobre con la copia del diagnóstico del tocador y dudó un instante. Darien imaginó a Winifred levantándose en medio de la fiesta y anunciando que estaba embarazada. A Simon sonriendo avergonzado y luego admitiendo que era su hijo. A todos sus compañeros mirándola con lástima, la pobre Darien, engañada. Pero eso no iba a pasar. Ella estaría preparada.
Darien sacó su bolso de noche, pequeño, pero en el que cabría perfectamente un sobredoblado. Lo abrió y ya se disponía a meter el documento dentro cuando se detuvo de nuevo. No era demasiado melodramático. ¿Y si Winifred no tenía intención de hacer ningún anuncio? ¿Y si Darien estaba exagerando por su desconfianza? Sus dedos apretaron el sobre. No, mejor estar preparada para lo peor. Si no pasaba nada, se llevaría el sobre a casa. Pero si Winifred realmente tenía algo en mente, bueno, Darien no permitiría que la dejaran en ridículo. Decidida, guardó el sobre en el bolso y cerró el pestillo. ¿Lista?, preguntó Simone, de pie junto a la puerta del dormitorio. En sus ojos se reflejó algo parecido a la inquietud. Sí. Darien sonrió a su reflejo en el espejo, una sonrisa tranquila y segura, la sonrisa de una mujer que sabe más de lo que muestra. Creo que esta noche va a ser muy interesante. El salón de banquetes del restaurante Kedrovaya Rocha brillaba con las luces. Las lámparas de cristal proyectaban una luz suave sobre los manteles blancos y los adornos festivos con el logotipo de la clínica Elk Grove Dental. En una esquina había un fotomatón con la fecha de fundación, 5 años de éxito. En el otro extremo de la sala, un DJ preparaba el equipo. Darien y Simone llegaron puntuales a las 6 de la tarde. Ella tenía la mano apoyada en el codo de él, pero incluso a través de la tela de la chaqueta podía sentir la tensión de sus músculos. Simone no dejaba de mirar hacia la puerta de entrada. ¿Buscas a alguien?, preguntó Darien con inocencia. No, solo miro quién ha llegado, respondió él demasiado rápido. El doctor Brooks les saludó con la mano desde la barra y se dirigieron hacia él. Por el camino, Darien se dio cuenta de que Winifred aún no había aparecido. Tocó mecánicamente su bolso, donde guardaba el sobre. «Darien, estás radiante». El doctor Brooks le dio un beso en la mejilla. «Simone, me alegro de verte. Hacía tiempo que no pasaba por la clínica a recoger a mi mujer». «Mucho trabajo», murmuró Simone, aceptando la copa de champán que le ofrecían. «Últimamente casi nunca aparece por casa», sonrió Darien, bebiendo de su copa. «Se pasa todo el tiempo en el taller». El doctor Brooks se rió, sin darse cuenta de la tensión entre los esposos. «La dedicación al trabajo es una cualidad maravillosa. Por cierto, Darien, la semana que viene un nuevo ortodoncista. Habrá que ayudarle a familiarizarse con nuestro sistema». Se sumergieron en una conversación sobre el trabajo y Simone se relajó visiblemente, pensando que el momento peligroso había pasado. Pero entonces se abrieron las puertas de la sala y entró Winifred. Estaba espectacular. Un vestido esmeralda resaltaba su pelo pelirrojo, peinado con un complicado recogido. Pero Darien se fijó enseguida en la palidez bajo el maquillaje y el brillo nervioso de sus ojos. Winifred llegó sola y se dirigió directamente a la barra. Simone se tensó y se dio la vuelta, fingiendo estar absorto en una conversación con uno de los técnicos de la clínica. Darien observó cómo Winifred se bebía una copa de champán y luego otra. «Parece que alguien está tratando de armarse de valor», murmuró Darien entre dientes. «¿Qué has dicho?», se volvió Simone. «He dicho que voy a saludar a Sheila. Me está haciendo señas». Darien señaló a la higienista de edad avanzada y se alejó, dejando a Simone solo. La siguiente hora transcurrió entre conversaciones triviales. El doctor Brooks pronunció un discurso solemne sobre el 5º aniversario de la clínica, dio las gracias a todo el personal y entregó diplomas de honor a los veteranos. Darien recibió el suyo con una sonrisa al ver a Winifred sentada en un rincón, nerviosa, dando vueltas a otra copa de champán entre las manos. Cuando terminó la parte oficial y comenzó el baile, Darien sintió cómo aumentaba la tensión. Simone evitaba a Winifred, ella los evitaba a ambos, pero había algo en el aire, una sensación de tormenta inminente.
A las 8:30, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Darien vio que Simone y Winifred se dirigían al mismo tiempo hacia la salida del salón. Los siguió, manteniéndose a distancia. En el pasillo que conducía a los baños se encontraron. Darien se escondió detrás de una columna y aguzó el oído. ¿Estás loca?, siseó Simon. ¿Por qué has venido sola? Acordamos que... ¿Acordamos? Winifred sonrió con amargura. Acordamos muchas cosas, Simone. Por ejemplo, que te irías de casa de tu mujer antes de que yo empezara a actuar. Winnie, por favor. La voz de Simone se suavizó. Ya te he explicado que es complicado. Necesito un poco más de tiempo. Ya no tienes tiempo, lo interrumpió Winifred. Estoy harta de esperar, Simon. Estoy harta de ser tu amante, de esconderme en rincones. Vamos a tener un hijo, y hoy se lo enterarán todos. No lo hagas, dijo Simon con voz aterrada. Piensa en las consecuencias. Solo pienso en ellas, dijo Winifred enderezándose. O se lo cuentas tú mismo a tu mujer esta noche, o lo haré yo por ti. Decide. Se dio la vuelta y volvió al salón. Simon se quedó allí de pie, apretando y abriendo los puños. Darien regresó silenciosamente al salón por otro camino. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía fría. Así que Winifred realmente iba a hacer una declaración. Bueno, que lo hiciera. Darien estaba preparada. A las 9 de la noche, el salón de banquetes se llenó de conversaciones y risas. El DJ puso una canción lenta y varias parejas se levantaron a bailar. El Dr. Brooks se acercó a Darien. ¿No quieres bailar con tu marido?, le guiñó un ojo. Acabo de verlo en el bar. Gracias, Dr. Brooks. Lo buscaré, sonrió Darien y se alejó, al ver que Winifred se dirigía decidida hacia el escenario, donde estaba el micrófono. Simon también lo vio. Intentó interceptarla, pero Winifred ya había subido al estrado y había cogido el micrófono. El DJ, pensando que iban a comenzar los nuevos saludos, bajó el volumen de la música. Buenas noches a todos. La voz de Winifred temblaba un poco, pero sonaba decidida. Disculpen que interrumpa la diversión, pero tengo un anuncio importante que hacer. En la sala se hizo el silencio. Darien se acercó lentamente al escenario sin apartar la mirada de Winifred. Simon se quedó paralizado a unos metros, pálido como un lienzo. Sé que normalmente este tipo de noticias se comunican primero a los familiares, pero nuestra situación es especial. Winifred sonrió nerviosamente. El caso es que estoy embarazada. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos compañeros aplaudieron, otros gritaron felicitaciones. Y el padre del niño... Winifred hizo una pausa dramática. Está aquí, en esta sala. Los susurros se intensificaron. Todos comenzaron a mirar a su alrededor, preguntándose quién sería el afortunado padre. Es Simon Langston, dijo Winifred, señalando directamente al hombre que se había quedado paralizado. El marido de nuestra compañera Darien. Se hizo un silencio ensordecedor. Todas las miradas se dirigieron primero a Simon y luego a Darien, que estaba a pocos pasos de él. Darien sintió que se le helaba la sangre. Aunque se lo esperaba, oír esas palabras pronunciadas en voz alta, delante de todos sus compañeros, fue más doloroso de lo que había imaginado. Pero entonces sucedió algo. En el interior de Darien fue como si se encendiera un interruptor. Recordó el diagnóstico de su marido, sus mentiras, los meses de fingimiento, y se echó a reír, al principio en voz baja, luego cada vez más fuerte, hasta que su risa llenó el silencio de la sala. Todos la miraban desconcertados, incluida Winifred, que sostenía el micrófono con aire perdido. ¿Por qué te ríes?, logró decir Winifred. Acabo de decir que estás embarazada de tu marido. Darien se acercó al escenario sin dejar de sonreír. Te he oído, Winifred. Muy interesante declaración. Es verdad. Winifred alzó la voz. Llevamos 3 meses juntos. Va a dejarte.
Simon dio un paso adelante con el rostro desfigurado por el pánico. «Darry, puedo explicarlo». «¿Explicar qué?» Darin miró a su marido con sorna. «¿Tu aventura con una compañera de trabajo o que supuestamente vas a ser padre?» «¿Supuestamente?», repitió Winifred. «¿A qué te refieres?» Darin abrió su bolso de mano y sacó un sobre. Todo el salón contuvo el aliento y observó la escena. «Me refiero a esto». Darian le entregó el sobre a Winifred. «Léelo con atención». Winifred bajó del escenario y tomó el sobre con manos tembloras. Lo abrió, sacó el informe médico y comenzó a leer. Sus ojos se movían por las líneas, al principio con perplejidad, luego con inquietud. ¿Azoospermia? Se atascó en el término médico. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Darien claramente para que todos la oyeran, que mi marido es estéril. No tiene espermatozoides como consecuencia de una complicación tras la paperas que tuvo hace 2 meses. Según el informe médico, es físicamente imposible que sea el padre de tu hijo. Winifred palideció aún más. Volvió a leer el documento, como si esperara encontrar otro diagnóstico. «No puede ser», susurró. «Él no me lo dijo». «Porque él mismo no lo sabía», respondió Darien volviéndose hacia Simon. «Recibí los resultados de tus análisis hace 3 semanas. Iba a decírtelo, pero luego me enteré de vuestra aventura y decidí esperar». Simon parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo?» «Sí, lo sabía», respondió Darien con calma. «Sabía de vuestra aventura, sabía que eras estéril. Sabía que si Winifred estaba embarazada, no era tuyo». En ese momento, el informe médico se le cayó a Winifred de las manos temblorosas y cayó al suelo. Parecía completamente destrozada. Su triunfo se había convertido en una pesadilla. «Estás mintiendo», intentó replicar, pero su voz sonaba insegura. «Es falso». «Puedes comprobarlo», respondió Darien encogiéndose de hombros. «Llama al doctor Myers. Su número está en el formulario. Él confirmará el diagnóstico». En la sala se oyó un murmullo que se convirtió en un zumbido de voces. Los colegas de Darien hablaban entre ellos lanzando miradas de reprobación a Winifred y a Simon. Entonces, Simon miró el documento que yacía en el suelo. «¿No puedo tener hijos?» «Según el médico, las posibilidades son mínimas», respondió Darien. «La orquitis tras la papera suele provocar infertilidad irreversible. Iba a hablar contigo sobre las opciones de tratamiento antes de enterarme de vuestra relación». Simon se dejó caer lentamente en la silla más cercana y se cubrió la cabeza con las manos. Winifred se quedó de pie a su lado, con una expresión de humillación y miedo en el rostro. «Winnie, dime la verdad», dijo finalmente Simon, mirándola desde abajo. «Si yo no puedo ser padre, ¿quién lo será?» Winifred abrió la boca, pero no dijo nada. Su mirada se movía rápidamente por la sala como buscando apoyo o una salida. «Yo no lo sé», logró decir finalmente. «¿No lo sabes?», repitió Simon. «Hubo otro chico», admitió Winifred bajando la mirada. «Pero solo fue una vez, antes de ti». Darien sintió una extraña indiferencia al ver cómo se derrumbaba el castillo de naipes de mentiras. El doctor Brooks se acercó a ella y le preguntó en voz baja: «¿Estás bien? ¿Quizás sería mejor que se marcharan?» «Gracias, doctor Brooks, pero quiero quedarme», respondió Darien. «Parece que el baile no ha hecho más que empezar». Winifred, incapaz de soportar la atención general, se dio la vuelta de repente y se dirigió rápidamente hacia la salida. En la puerta, casi chocó con uno de los técnicos de la clínica, Ray Hammond, un hombre taciturno con el que a veces almorzaba en la sala de descanso. «Winnie, espera», exclamó él, pero ella lo empujó y salió corriendo del salón. Ray se quedó paralizado por un momento, luego se lanzó tras ella. Simon seguía sentado, mirando al vacío.
Luego se levantó lentamente y se acercó a Darien. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó en voz baja. «¿Sobre tu infertilidad o sobre lo que sé de vuestra aventura?», respondió ella en voz igualmente baja. «Sobre ambas cosas, porque quería saber hasta dónde estabas dispuesto a llegar con tus mentiras». Darien lo miró directamente a los ojos. «Me mentiste sobre tu trabajo, sobre tus sentimientos, sobre tus planes. Ibas a dejarme por una mujer que ahora ha resultado ser una mentirosa peor que tú». Simón bajó la cabeza. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora nos vamos de aquí», dijo Darien con determinación. «Tú me llevarás a casa y hablaremos. Hablaremos de verdad, quizá por primera vez en mucho tiempo». Se volvió hacia sus atónidos compañeros. «Disculpen las molestias», dijo Darien con una sonrisa forzada. «Doctor Brooks, gracias por una velada maravillosa. Por desgracia, mi marido y yo tenemos que irnos». El doctor Brooks se limitó a asentir, sin encontrar palabras. Sheila, una higienista de edad avanzada, se acercó a Darien y la abrazó con fuerza. «Lo has hecho muy bien, querida», le susurró. «Llámame mañana si quieres hablar». Darien asintió con gratitud y se dirigió hacia la salida. Simon la siguió en silencio. Cuando salieron al aparcamiento, Darien vio a Winifred llorando sobre el hombro de Ray junto a su coche. Parecía que había más personas involucradas en esta historia de lo que ella pensaba. Durante el trayecto a casa, Simon y ella permanecieron en silencio. Él apretaba con fuerza el volante y ella miraba por la ventana las luces que se veían a lo lejos de Elk Grove, la pequeña ciudad donde ahora todos estarían hablando de su historia. «No sabía que era estéril», dijo Simon finalmente rompiendo el silencio. «Te lo juro». «Lo sé», respondió Darien, «pero todo lo demás, eso ya lo sabías». Simon no lo negó. Cuando llegaron a casa, apagó el motor, pero no se apresuró a salir del coche. «No te llevaste los resultados por casualidad», dijo. «Sabías que ella estaba tramando algo». «Lo intuía», admitió Darien. Sus insinuaciones sobre una sorpresa eran demasiado evidentes, y cuando escuché por casualidad vuestra conversación en la clínica y leí vuestros mensajes... ¿Has leído mis mensajes?». Simon se volvió hacia ella. «Sí, los leí». Darien no se disculpó. «Después de encontrar en tu teléfono un mensaje de Winnie, un seudónimo bastante obvio para Winifred, ¿no crees?». Simon bajó la cabeza. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?». Darien no respondió de inmediato. Miró la casa donde habían vivido los últimos 3 años. De repente, se preguntó si se podía reconstruir lo que se había destruido con mentiras, o si su matrimonio, como el informe médico, se le había escapado de las manos a Winifred para siempre. «Entremos», dijo finalmente. «Tenemos que hablar mucho». La mañana después de la fiesta de la empresa recibió a Darien con un silencio pesado. Se despertó sola en la cama matrimonial. Simón había pasado la noche en el sofá del salón. La luz del sol se colaba por las persianas, formando rayas en la almohada vacía de su marido. Darien yacía inmóvil, escuchando los ruidos de la casa. Desde la cocina llegaba el tintineo de los platos. Se levantó lentamente, se puso la bata y, armándose de valor, salió del dormitorio. Simón estaba de pie junto a la cafetera, encorvado y mirando al vacío. Al ver a su esposa, se enderezó. «Buenos días», dijo con torpeza. «He hecho café». Darien asintió en silencio y se sentó a la mesa. Simon puso una taza delante de ella y se sentó frente a ella. «Tenemos que hablar», dijo por fin. «Sí, tenemos que hablar», asintió Darien. «Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Por tu infidelidad o por el hecho de que te oculté el diagnóstico?». Simón se frotó la cara con las manos. «Yo tengo más culpa. Lo que hice es imperdonable». «¿Por qué empezaste a salir con ella?», preguntó Darien sin rodeos. Él se quedó callado un buen rato buscando las palabras adecuadas. «No lo sé. Todo sucedió de alguna manera, poco a poco. Pasé a recogerte a la clínica.
Ella estaba en el aparcamiento, empezamos a hablar. Luego la vi en el supermercado. Después, de alguna manera intercambiamos números. Se detuvo. Me halagaba su atención. Me miraba como si fuera la persona más interesante del mundo. ¿Yo no te miro así?, preguntó Darien en voz baja. Antes sí, respondió Simon con sinceridad, pero en los últimos años era como si simplemente coexistimos. El trabajo, la casa, la rutina, me sentía invisible. Darien se quedó pensativa. Había algo de verdad en sus palabras. Su matrimonio se había vuelto más frío, centrado en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Eso no justifica la infidelidad, dijo ella. Lo sé, asintió Simón. No me estoy justificando, solo intento explicarlo. ¿Y cuándo te dijo que estaba embarazada? Hace un mes. Estaba en shock, intentando posponer lo inevitable, decidiendo cómo decírtelo. Sonrió con amargura. Y resultó que el niño ni siquiera era mío. Ahora te toca preguntar a ti, dijo Darien, dando un sorbo a su taza. ¿Por qué no te dije los resultados de las pruebas? Simon levantó la vista. Sí, ¿por qué? Al principio quería decírtelo enseguida, admitió Darien. Pero luego encontré ese mensaje de Winnie y empecé a sospechar de ti. Y cuando me enteré de su embarazo, decidí esperar. Quería ver hasta dónde llegarías con tus mentiras. ¿Era venganza?, preguntó Simón. Darien se quedó pensativa. En parte, pero más que nada quería la verdad. Toda la verdad, sin omisiones. Se quedaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Finalmente, Simón preguntó, ¿qué va a pasar ahora? ¿Con nosotros? No lo sé, respondió Darien con sinceridad. Necesito tiempo para pensar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Sheila. ¿Cómo estás, cariño? Llámame si necesitas hablar. Tengo que ir a trabajar, dijo Darien levantándose de la mesa. Hoy es lunes, no puedo tomarme el día libre. ¿Te sentirás incómoda después de lo de ayer?, preguntó Simon, preocupado. Quizás, respondió Darien encogiéndose de hombros. Pero no hice nada vergonzoso. No fui yo quien traicionó ni quien mintió sobre el niño. Se fue a arreglar dejando a Simon sentado a la mesa. Antes de salir, se volvió. ¿Estarás aquí cuando vuelva? La pregunta quedó flotando en el aire, llena de significado tácito. Simon asintió. Sí, si tú quieres. Aún no sé lo que quiero, respondió ella con sinceridad y salió por la puerta. En la clínica Elk Grove Dental, Darien fue recibida con miradas compasivas y sonrisas incómodas. Sheila la abrazó inmediatamente y el doctor Brooks la llevó aparte. Winifred se ha tomado el día libre, le informó. Para ser sincero, no estoy seguro de que vaya a volver. Darien asintió. Casi esperaba no encontrarse hoy con la amante de su marido. ¿Cómo estás?, preguntó con cautela el doctor Brooks. Aguantando, respondió Darien con una sonrisa forzada. Gracias por preocuparte. El día transcurrió en una extraña neblina. Los pacientes se sucedían, el teléfono sonaba, ella anotaba citas y rellenaba documentos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche anterior. A la hora del almuerzo sonó su móvil. Era el número de Winifred. Darien dudó, pero la curiosidad pudo más. «Hola», respondió, retirándose a una consulta vacía. «Darien, soy Winifred». La voz sonaba ronca, como si hubiera estado llorando mucho tiempo. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que pasó ayer, por favor». Darien suspiró. «Está bien. ¿Dónde?» «En la cafetería Marty's dentro de una hora. Ahora casi no hay nadie allí». «Allí estaré». Winifred ya estaba esperando en un rincón alejado de la cafetería cuando Darien entró. La mujer pelirroja parecía agotada. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos y las manos nerviosamente entrelazadas sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo cuando Darien se sentó frente a ella. «Te escucho».
Winifred respiró hondo. Quería pedirte perdón. Lo que hice ayer fue horrible. Sí, lo fue, asintió Darrian. De verdad que no sabía nada de su estado, continuó Winifred. Pensaba que era su hijo. ¿Y ahora? Winifred bajó la mirada hacia sus manos. Ahora sé que el padre solo puede ser Ray. Salimos un par de veces antes de que conociera a Simon. ¿Ray Hammond, nuestro técnico?, preguntó Darrian. Sí, asintió Winifred. Siempre estuvo enamorado de mí, pero parecía tan normal. Y luego apareció Simon, y él era diferente, seguro, fuerte, casado, añadió Darrian. Winifred se estremeció. Sí, pero él te dijo que vuestro matrimonio estaba prácticamente acabado, que solo vivíais por costumbre. ¿Y te lo creíste? Quería creerlo, admitió Winifred en voz baja. Y cuando descubrí que estaba embarazada, decidí que era mi oportunidad para obligarle a tomar una decisión. Utilizaste al niño como un instrumento, dijo Darrian sacudiendo la cabeza. Eso es muy bajo. Lo sé, dijo Winifred con lágrimas en los ojos, pero realmente creía que era su hijo. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada, Simon y yo llevábamos 2 meses saliendo, y con Ray solo había estado una vez y no usamos protección. Darrian se quedó en silencio, asimilando la información. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Ray nos ha propuesto que estemos juntos. Winifred esbozó una débil sonrisa. Dijo que siempre había sabido que el niño podía ser suyo. Incluso cuando yo salía con Simon, él esperaba y tenía esperanza. Parece un buen hombre, comentó Darrian. Sí, asintió Winifred. Mejor de lo que me merezco después de todo. Pero no puedo quedarme en la clínica. El doctor Brooks no me despedirá por mi vida personal, pero ver cada día la condena en los ojos de mis compañeros. Lo entiendo. Ray y yo estamos pensando en mudarnos a Sacramento. Allí hay más oportunidades y nadie conocerá nuestra historia. Darrian asintió. Una parte de ella quería odiar a esa mujer que había destruido su matrimonio, pero otra parte veía simplemente a una persona confundida que había cometido un error. ¿Y tú y Simon?, preguntó Winifred con cautela. Aún no lo hemos decidido, respondió Darrian. Ha habido demasiadas mentiras. Él te quiere, dijo Winifred de forma inesperada. Incluso cuando estaba conmigo, hablaba de ti, de lo inteligente que eres, de lo bien que te va en el trabajo. Creo que nos comparaba y yo salía perdiendo. ¡Qué forma tan extraña de demostrar amor, tener una amante!, dijo Darrian con una sonrisa amarga. No lo justifico, negó Winifred con la cabeza. Solo digo lo que he observado. Terminaron de tomar el café en silencio. Antes de despedirse, Winifred extendió la mano. Sé que nunca seremos amigas, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Darrian dudó, pero estrechó la mano que le ofrecían. Buena suerte con el niño y con Ray. Al llegar a casa, Darrian encontró a Simon en el garaje. Estaba revisando las herramientas, limpiándolas con furia hasta dejarlas relucientes, un claro signo de nerviosismo. He hablado con Winifred, dijo Darrian, apoyándose en el marco de la puerta. Simon se estremeció y se volvió. ¿Dónde? En la cafetería de Marta, me llamó. ¿De qué habéis hablado?, preguntó Simon con recelo. De todo, respondió Darrian entrando en el garaje y sentándose en una vieja silla. Me ha hablado de Ray. Parece que ahora van a estar juntos. Van a mudarse a Sacramento. Simon asintió con los labios apretados. Me alegro por ellos, dijo tras una pausa, y Darrian se sorprendió al darse cuenta de que lo decía sinceramente. ¿De verdad? Sí, respondió Simon dejando a un lado las herramientas. Sabes, cuando me dijo que estaba embarazada, me entró el pánico. Una parte de mí estaba en shock, pero otra parte, por alguna razón, se alegró. Como si un niño pudiera arreglarlo todo, dar algún sentido a nuestra relación.
¿Y ahora? Ahora entiendo que no había nada real entre nosotros, suspiró con pesadez. Solo una ilusión, una huida de la realidad. Darien miró a su marido, desconcertado, envejecido en esos 2 días. La ira que sentía comenzó a dar paso al cansancio. ¿Por qué no me dijiste que no eras feliz en tu matrimonio?, preguntó ella. Semon se quedó pensativo. Porque no quería admitirlo ni siquiera ante mí mismo. Era más fácil buscar culpables, el trabajo, la rutina, las circunstancias. Y luego apareció Winifred, y me convencí de que solo la necesitaba a ella y que todo se arreglaría. Pero no se arreglaron. No, sonrió con tristeza. Cuanto más duraba nuestra aventura, más me daba cuenta de que eso no resolvía los problemas, solo creaba otros nuevos. Estaban sentados en el garaje, rodeados de herramientas y cajas con cosas, testimonios materiales de su vida en común. ¿Y tú?, preguntó Simon de repente. ¿Has sido feliz conmigo todos estos años? Darien no se esperaba esa pregunta. Se quedó pensativa, tratando de ser sincera consigo misma y con él. Al principio era feliz, luego se volvió más complicado. Ambos trabajábamos mucho y rara vez hablábamos de verdad. Me di cuenta de que nos estábamos alejando, pero no sabía cómo solucionarlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Probablemente porque tenía miedo de oír que ya no me querías, admitió con sinceridad. Era más fácil fingir que todo iba bien que arriesgarlo todo. Semon asintió con la cabeza, comprensivo. Aún así, continuó él, podrías haberme dicho enseguida lo de mi infertilidad. ¿Por qué decidiste esperar hasta la fiesta? Darien suspiró profundamente. Estaba enfadada. Me sentía traicionada. Quería que sintieras la misma humillación que yo sentí al enterarme de vuestra aventura. Cuando oí a Winifred hablar del embarazo y de algún plan para la fiesta de la empresa, decidí darle la oportunidad de quedar en ridículo. ¿Fue por venganza? Probablemente. Darien lo miró a los ojos. No estoy orgullosa de ello, pero no soy una santa, Simon. Me hiciste daño y una parte de mí quería responderte con la misma moneda. Él soportó su mirada. Es justo. Me lo merecía. En la cocina estaban sentados a la mesa con una botella de vino entre ellos, como aquella noche en que Darien intentó por primera vez hablar de los problemas de su matrimonio. Pero ahora todo era diferente. Las cartas estaban sobre la mesa, los secretos al descubierto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Semon. No lo sé, admitió Darien. ¿Podemos recuperar la confianza después de todo esto? Me gustaría intentarlo, dijo él en voz baja. Si estás dispuesta a darme otra oportunidad. Darien miró al hombre al que una vez había amado lo suficiente como para unir su vida a la suya. ¿Cuánto quedaba de aquel Semon en el hombre que estaba sentado frente a ella? Necesito tiempo, dijo ella. No puedo tomar una decisión así ahora mismo. Lo entiendo, asintió él. Puedo quedarme con mi hermano si necesitas espacio. Darien se quedó pensativa. Una parte de ella quería aceptar, enviarlo lejos para poder pensar con calma. Pero otra parte entendía que huir de los problemas era precisamente lo que los había llevado a esta situación. No, decidió finalmente. Quédate. Tenemos que resolver esto juntos. Si decidimos separarnos está bien, pero será una decisión consciente, no una reacción emocional. Semon asintió, visiblemente aliviado. Gracias. Pero hay condiciones, dijo Darien con firmeza. Total honestidad en todo, sin secretos, sin medias verdades. Y necesitamos ayuda, ayuda profesional. ¿Te refieres a un terapeuta familiar? Sí, confirmó ella. Si realmente queremos salvar nuestro matrimonio, necesitamos apoyo. Han pasado demasiadas cosas, no podemos hacerlo solos. Estoy de acuerdo, respondió Semon sin dudarlo. Aceptamos todas las condiciones. Estaban sentados en la cocina, separados por la mesa y por años de malentendidos, pero por primera vez en mucho tiempo hablaban de verdad.
Darien sabía que esa conversación era solo el comienzo de un camino difícil, un camino que podía llevarlos a la reconciliación o a la separación definitiva. Pero pasara lo que pasara, al menos sabría que habían sido sinceros el uno con el otro. 4 meses después, Darien estaba sentada en la sala de espera de la doctora Carol Finch, terapeuta familiar. El reloj de la pared marcaba las 5:30. Su sesión con Simon debía comenzar en 10 minutos y él aún no había aparecido. Darien jugueteaba nerviosamente con la correa de su reloj de pulsera. Durante esos meses había aprendido mucho sobre sus hábitos en momentos de ansiedad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Simon. «Estoy atrapado en un atasco. Llegaré en 5 minutos. Dile a Carol que llegaré tarde». Darien suspiró aliviada. Antes, un retraso así le habría hecho sospechar, pero ahora creía en su marido. Con dificultad, lentamente, pero creía. «Señora Langston». La puerta del despacho se abrió y asomó la doctora Finch, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y mirada penetrante. «Pase». «¿El señor Langston?» «Se ha retrasado por el tráfico. Llegará en unos minutos», respondió Darien, entrando en el familiar consultorio con sillones mullidos y colores pastel relajantes. «Perfecto», sonrió la doctora Finch. «Entonces, empecemos con usted. ¿Cómo ha ido la semana?» Darien se acomodó en el sillón, ordenando sus pensamientos. «Bien, hemos hecho el ejercicio de comunicación que nos recomendó. Cada noche nos contábamos los momentos más importantes del día. ¿Y cómo se sintieron?» «Extraño», admitió Darien con sinceridad. «A veces incómodo, pero, en general, bien. Me enteré del proyecto de Simon en el taller mecánico. Están restaurando un Ford antiguo para una subasta benéfica. Nunca antes me había contado tantos detalles». La doctora Finch asintió. «¿Y tú? ¿Qué le contaste?» «Sobre el nuevo sistema informático de la clínica», sonrió Darien, «y sobre cómo la doctora Brooks me regaló entradas para un concierto en agradecimiento por ayudarla a configurarlo». «¿Irá al concierto con Simon?» «Sí, la semana que viene», confirmó Darien. La puerta del despacho se abrió y entró Simon, ligeramente jadeante y con expresión de culpa. «Disculpen la tardanza. Ha habido un accidente en el cruce de Main Street y he tenido que dar un rodeo». «No pasa nada», lo tranquilizó la doctora Finch. «Darien y yo estábamos hablando de tu ejercicio de comunicación. ¿Qué te ha parecido?» Simon se sentó junto a Darien, pero no demasiado cerca, ya que aún estaban buscando la distancia adecuada en su relación. «Útil», respondió. «Me di cuenta de lo poco que sabía sobre lo que le pasa a Darry cada día. Vivíamos juntos, pero era como si lleváramos vidas paralelas». La doctora Finch asintió con aprobación. «Es una observación muy acertada, Simon. Muchas parejas se enfrentan a este problema. Están juntas físicamente, pero emocionalmente están separadas». Hizo una pausa. «Hoy me gustaría hablar sobre la confianza. Durante estos 4 meses hemos trabajado mucho en la comunicación y en comprender vuestras necesidades, pero la confianza es la base sin la cual todo lo demás se derrumba. ¿Cómo valoráis el nivel de confianza en vuestra relación ahora?» Darien y Simon se miraron. «Mejor que antes», dijo Darien con cautela. «Ya no reviso su teléfono, y cuando se queda hasta tarde en el trabajo, no pienso inmediatamente en lo peor. Yo intento ser lo más transparente posible», añadió Simon. «Llamo si me retraso. Le digo con quién he quedado y a dónde he ido». «Son buenos pasos», asintió la doctora Finch. «Pero la confianza no es solo la ausencia de sospechas o control. También es la disposición a mostrarse vulnerable con la pareja, a hablar de los miedos, las dudas y las esperanzas. ¿Hasta qué punto son abiertos el uno con el otro en este sentido?» Se hizo el silencio. Finalmente, Simon habló. «Todavía me cuesta hablar de algunas cosas, especialmente de mi infertilidad.
La doctora Finch asintió suavemente, animándolo a continuar. Darry y yo hemos pospuesto tener hijos durante tantos años, continuó Simón, con la voz ligeramente temblorosa. Primero queríamos ahorrar para comprar una casa, luego para reformarla, y ahora que por fin estamos listos, no puedo darle un hijo. Darien se volvió hacia su marido. Ya lo hemos hablado. Hay otras opciones, donación, adopción. Lo sé, asintió Simón, pero una parte de mí sigue sintiéndose incompleto, como si te hubiera fallado. La doctora Finch observaba su intercambio mientras tomaba notas. Simón, es una reacción muy común al diagnóstico de infertilidad, especialmente en los hombres, pero es importante recordar que su valor como pareja, como persona, no se determina por su capacidad para tener hijos biológicos. Simón sonrió con amargura. Lo entiendo con la cabeza, pero con el corazón, todo lo que sientes es normal, dijo la doctora Finch con suavidad. Es importante no negar esos sentimientos, sino reconocerlos y trabajar con ellos. Se volvió hacia Darien. ¿Y tú? ¿Qué sientes al respecto? Darien se quedó pensativa. Por supuesto que me sentí triste cuando me enteré del diagnóstico, pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que hay cosas más importantes: la honestidad, la confianza, el respeto mutuo. Sin eso, ni siquiera la capacidad ideal de tener hijos habría salvado nuestro matrimonio. La doctora Finch sonrió. Es una visión muy madura, Darien, y nos lleva a una pregunta importante: su futuro. Llevan 4 meses juntos y ambos han hecho un gran trabajo. ¿Cómo ven su futuro juntos? Las miradas de Darien y Simón se cruzaron de nuevo. Esta vez, Darien habló primero. Quiero seguir adelante. Nuestro matrimonio merece la pena luchar por él. Simón parecía sorprendido. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Darien con firmeza. Ambos hemos cometido errores. Tú me has sido infiel y yo te he ocultado información importante, pero los últimos meses me han demostrado que somos capaces de cambiar, de ser mejores, y yo todavía te quiero. Pronunció las últimas palabras con cierto esfuerzo, no porque no lo sintiera, sino porque después de la traición le resultaba difícil volver a confesar sus sentimientos. Simón le tomó la mano, por primera vez en toda la sesión. Yo también quiero seguir, dijo él, y te prometo que haré todo lo posible para volver a ganarme tu confianza. La doctora Finch los observaba con una cálida sonrisa. Es una decisión maravillosa, pero recuerden que recuperar una relación es una maratón, no un sprint. Habrá altibajos, momentos de duda. Es importante seguir comunicándose y cumplir las promesas que se hacen el uno al otro. Después de la sesión, Darien y Simón caminaron lentamente hacia el aparcamiento. Era un día cálido y soleado, uno de esos días de primavera que prometen un verano cercano. ¿De verdad pensabas lo que le dijiste a la doctora Finch?, preguntó Simón. ¿Que quieres continuar con nuestro matrimonio? Darien asintió. Sí. ¿Lo dudabas? No lo sé, admitió con sinceridad. Después de todo lo que he hecho, una parte de mí sigue sin creer que merezca una segunda oportunidad. No se trata de si te lo mereces, dijo Darien con suavidad. Se trata de lo que yo quiero, y yo quiero intentarlo de nuevo, contigo. Llegaron al coche y se sentaron dentro. Simón no tenía prisa por arrancar. ¿Sabes? He estado pensando últimamente en aquel día. En la fiesta de la empresa, dijo, mirando al frente. Cuando Winifred hizo su declaración y tú te reíste, fue horrible. Nunca te había visto así. Era una risa nerviosa, explicó Darien. Una parte de mí no podía creer que estuviera pasando de verdad. Y luego le diste ese sobre, dijo Simón sacudiendo la cabeza. Lo habías planeado todo de antemano. Sí, admitió Darien. Quería que los dos sintieran la humillación que yo sentí al descubrir vuestra aventura. Funcionó, dijo Simón en voz baja. Cuando me di cuenta de que era estéril y que el niño no podía ser mío,
Fue el peor momento de mi vida, ni siquiera por la esterilidad, sino por darme cuenta de que ella me había estado mintiendo todo este tiempo, utilizándome. ¿Cómo me utilizaste?, preguntó Darrian sin rencor, simplemente constatando un hecho. Simon asintió, reconociendo que tenía razón. Sí, ambos recibimos lo que nos merecíamos aquella noche. Él arrancó el coche y se pusieron en marcha. De camino a casa, Darrian preguntó: ¿Has sabido nada de Winifred? ¿Desde que se marchó? No, respondió Simon negando con la cabeza. ¿Y tú? Sheila me dijo que había recibido una postal suya desde Sacramento. Se ha casado con Ray. El bebé nacerá el mes que viene. Espero que les vaya bien, dijo Simon con sinceridad. Darrian miró a su marido con cierta sorpresa. Hacía solo unos meses no podía imaginar que él deseara la felicidad a la mujer que casi había destruido su matrimonio. La gente realmente cambia, pensó, o tal vez solo muestran el lado que siempre han tenido, pero que permanecía oculto. En casa, Darrian revisó el correo y encontró entre las cartas un sobre oficial de la agencia de adopción. Simon y ella habían presentado una solicitud preliminar 2 semanas atrás, después de largas discusiones y reflexiones. «Ha llegado la respuesta de la agencia», dijo ella, mostrando el sobre. Simon se tensó. «Ábrelo». Darrian abrió el sobre y leyó el contenido. «Nos invitan a una entrevista. Han revisado nuestra solicitud preliminar y quieren conocernos en persona». «¿Es una buena noticia?», preguntó Simon con incertidumbre. «Creo que sí», sonrió Darrian. «Es el primer paso. Queda un largo camino por recorrer, pero es el comienzo». Simon la abrazó con cautela, aún sin saber muy bien si el contacto físico era bienvenido. Darrian se permitió relajarse entre sus brazos. Poco a poco, día tras día, recuperaron la cercanía que una vez hubo entre ellos. «Estoy orgulloso de nosotros», dijo Simon en voz baja, «de lo lejos que hemos llegado». «Yo también», respondió Darrian, apartándose y mirándolo a los ojos. «Pero aún nos queda mucho por hacer». «Lo sé», asintió él con seriedad, «y estoy preparado». En el despacho del Dr. Finch había colgada una pequeña placa con una cita que Darrian había visto en su primera sesión. «La confianza es como el papel. Una vez arrugada, nunca vuelve a quedar perfectamente lisa». En aquel momento, aquellas palabras le parecieron una sentencia de muerte para su matrimonio. Pero ahora lo entendía mejor. Sí, su confianza nunca volvería a ser tan ingenua y despejada como al principio, pero podía ser más fuerte, más consciente, más madura, como la tela que, después de lavarla, encoge pero se vuelve más densa. A la mañana siguiente, Darrian se despertó con el aroma del café. Últimamente, Simon siempre se levantaba antes y preparaba el desayuno, un pequeño gesto de cariño que significaba para ella más de lo que él probablemente imaginaba. En la cocina lo encontró frente a la estufa, friendo huevos. Sobre la mesa ya había 2 tazas de café y tostadas. «Buenos días», dijo él sonriéndole. «Buenos días», respondió Darrian sentándose a la mesa y observando a su marido. «Tengo noticias», dijo Simon, sirviendo los huevos en los platos. «He pedido cita con otro urólogo, para tener una segunda opinión sobre mi diagnóstico». Darrian levantó las cejas, sorprendida. «¿En serio?» «Pensaba que ya habíamos decidido seguir adelante con la adopción». «Sí», dijo Simon sentándose frente a ella. «Y sigo queriéndolo. Pero la doctora Finch dijo que parte de mi proceso de aceptación es obtener toda la información posible. Quizá haya algún nuevo tratamiento que no conozcamos». Darrian asintió. «Es sensato. ¿Cuándo es la consulta?» «El jueves que viene. ¿Quieres acompañarme?» «Por supuesto», respondió ella sin dudarlo. Simon parecía agradecido. «Gracias. Sé que estoy actuando como un cobarde, pero me da miedo ir solo». «No eres un cobarde», replicó Darrian con suavidad.
No hay nada de qué avergonzarse en pedir ayuda. Nunca lo habías hecho antes y mira a dónde te ha llevado. Él asintió, reconociendo que tenía razón. He aprendido mucho estos últimos meses, sobre mí mismo, sobre nosotros. Pensaba que ser un hombre fuerte significaba arreglársela solo, no mostrar debilidad, pero en realidad es solo orgullo y miedo. ¿Miedo a qué?, preguntó Darrian. Miedo a que, si muestro mis verdaderos sentimientos, mis dudas y mis miedos, veas cómo soy en realidad imperfecto y dejes de quererme. Darrian se quedó pensativa. Sabes, yo también tenía miedo. Tenía miedo de decirte que me sentía sola en nuestro matrimonio, que echaba de menos la intimidad, las conversaciones íntimas. Tenía miedo de parecer demasiado exigente, insistente. Los dos fingíamos que todo iba bien, en lugar de hablar con sinceridad sobre nuestros problemas, concluyó Simón. Sí, asintió Darrian, y ambos lo pagamos caro. Terminaron el desayuno en un cómodo silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando Darrian se disponía a irse al trabajo, Simon la detuvo en la puerta. «Te quiero», dijo simplemente. No a la versión idealizada que me había creado. Te quiero tal y como eres, con todos tus miedos, tus dudas y tu ira. Te quiero por completo. Darrian sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también te quiero, respondió. Te quiero tal y como eres. De camino al trabajo, Darrian pensaba en lo extraño que había resultado todo. La traición de Simon, el escándalo en la fiesta de la empresa, que podría haber destruido su matrimonio para siempre, todo ello había acabado por traer más honestidad entre ellos, un entendimiento que antes no existía. Era como si a veces fuera necesario tocar fondo para poder impulsarse y empezar a flotar. En la clínica, Sheila la recibió con un café matutino. «¿Cómo estás, querida?», preguntó la anciana higienista. «¿Cómo van tus sesiones con el terapeuta?» «Bien», sonrió Darrian. «Estamos avanzando». «Me alegro de oírlo», dijo Sheila, apretándole la mano. «¿Sabes? Cuando mi Henry me dejó por su secretaria hace 30 años, pensé que el mundo se había derrumbado, pero luego volvió arrepentido y construimos una nueva vida, mejor que la anterior. A veces, de las grietas brotan las flores más hermosas». Darrian abrazó a su compañera con gratitud. No sabía lo que les esperaba a ella y a Simon, una curación perfecta o nuevos retos, pero sabía con certeza que ya no se esconderían tras la fachada de un matrimonio perfecto. Serían sinceros el uno con el otro, incluso si la verdad resultaba desagradable o dolorosa. Al final del día, de vuelta a casa, Darrian reflexionaba sobre cómo un solo acontecimiento, el escándalo de la fiesta de empresa, había cambiado la vida de varias personas. Winifred y Ray, que esperaban un hijo en Sacramento. Ella y Simon, que reconstruían su matrimonio sobre nuevos cimientos. Incluso el Dr. Brooks, que tras aquel incidente introdujo en la clínica sesiones mensuales de formación en equipo sobre ética en las relaciones laborales. De todo aquel caos, dolor y conmoción, de alguna manera surgió un nuevo comienzo. No era perfecto ni idílico, pero era real. Y quizá fuera precisamente en esa autenticidad donde residía su verdadera fuerza.